Seguimos con las entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos a Marisol Díaz. ¿Cómo estás, Marisol? Tu saludo para Creagen. Buenas tardes, señor Genaro Huaraca. En esta oportunidad quiero saludar a todos mis amigos, a todas las personas que me están viendo. Mi nombre es Marisol, la Reina del Norte. Te quiero agradecer en primer lugar por darme la oportunidad, por esta bonita entrevista. Marisol, ¿exactamente de qué parte del Perú nos estamos comunicando? Yo ahorita estoy acá en Lima. ¿Y de qué parte es Marisol? Yo soy del departamento Lambayeque, provincia de Farreñafe, distrito de Incahuasi. Dime, Marisol, ¿qué tiempo ya estás en esto de la música? Ya tengo como 3 años ya. Dime, ¿y ya tenemos alguna producción de por medio? Todavía no he tenido la oportunidad de grabar ninguna producción. Dime, Marisol, ¿a qué parte del Perú has viajado con tu música? He estado acá por Lima, me he ido por allá por mi tierra, más para allá al norte. Norte, ¿no? Por Chiclayo, Lambayeque. Dime, Marisol, nombre de tu marco musical, ¿qué nombre tiene? Sí, la nueva inspiración del norte. ¿Cómo así nació ese apelativo? Eso fue lo creó un amigo que es bajista, que también es de allá de mi tierra. Marisol, queremos escucharte alguno de tus temas, pues a ver qué tema podría ser. Hay varios temas que yo canto, interpreto a diferentes artistas. A ver, un pedacito de un tema, un cachito, a ver si nos deleita con esos temas. Maldito pues. Licor, que oye te quiero tanto, porque me hace recordar a mi primer amor. Él me engañó cuando más yo lo quería y se burló de mi noble corazón. Y se burló de mi noble corazón. Ese tema me gusta. Qué bonito, ¿sí? ¿Quién es el autor a todo esto, Marisol? No sabes. El autor es una señora, pero no me acuerdo su nombre. Deberías saber quién es el autor, pues si te gusta la canción, ¿eh? Dime, Marisol, ¿en tu familia alguien cultiva la música? No, ninguno. A ver, Marisol, queremos saber más de Marisol, pues, ¿no? Dime, Marisol, ¿a qué artista admiras? Me gustan sus canciones de Marisol Cavero y de Dina Pauca. ¿A ella los admiras? Sí. Dime, Marisol, queremos un número telefónico para que te llamen, pues, ¿sí? Sí, mi número de contacto es 93 46 087 10. ¿Para contratos y para maltratos habrá un número por ahí? No, solo para contratos. Nada de contrato, ojo. Y solo para contratos. Aclarando siempre, ¿eh? ¿Cómo está el corazoncito de Marisol? Sí, tengo mi pareja. Vaya, es otra cosa, Marisol. Dime, ¿y Claro. tu esposo también es algo te acompaña en la música, toca algún instrumento en algún grupo, tu esposo, o no se dedica a la música? No, él se dedicaba a la música, pero más antes, en 2014. Él cantaba cumbia sureña, pero lo dejó por motivos de falta de apoyo. Lo dejó. En estos 3 años que estás en la música, ¿tienes alguna composición tuya que te pertenece? ¿O una autoría? ¿Un tema tienes? Tengo temas escritos, pero me falta mandarlos a arreglar para poder grabar. Eso lo estoy pensando, más después, para poder hacer, grabar algunos temas propios míos. ¿Cómo te ves de acá 5 o 6 años? Mi sueño es llegar a ser una artista reconocida, ¿no? Como toda persona tiene su sueño. Ese es mi sueño, ¿no? Y acá más adelante quisiera grabar mis propios temas, ¿no? Tengo como más o menos 5 temas ya compuestos por mí misma. Sí, eres una cantautora, Marisol. Sí. Bueno, esa es la idea de todo artista o todo que empieza en este mundo de la música, pues llegar muy alto, ¿no? Siempre es así. Ustedes usan unas vestimentas, son vestimentas que son costosas, me imagino que sí, ¿no? Sí, más o menos tienen un costo de 1,200. Bueno, yo tengo una señora que siempre ella hace vestuarios, ¿no? Donde es taña, bordaduría Tani.
Ya. Que ella, o sea, mayormente yo cantaba las dos con mi hermana. Tengo una hermana que también le gusta la música. Las dos nos dedicamos a la música, pero ella abandonó la música el año pasado. Sí, ¿por qué? A veces las personas abandonan, ¿no? Cuando se comprometen, creo que ya su pareja ya no les permite. Muchas veces eso pasa y ya se alejan de la música. Ese es el motivo cuando se casan, pues. ¿Sí? Sí. Espero que no sea tu caso, pues, ¿eh? No, a mí en mi caso no. Bueno. Y tú esos vestidos, de los vestidos, ¿cuántos vestuarios tienes, Marisol? Solo uno nomás por el momento. ¿Y también tienes padrinos? Sí. ¿Y cuántos padrinos tienes? Me imagino que varios. 2 padrinos, más o menos 2 hasta ahora, pero o sea, es un padrino que es Producciones Yauyos, que el señor es de Yauyos, pero o sea, algunos padrinos dicen apoyarte, o sea, al momento cuando quieren ser tu padrino, ¿no? Pero ya después ya no te dan la espalda, no te apoyan. Eso es mi caso mío. Cuando quisiera que mi padrino me apoyara, pero, o sea, no tengo ni comunicación, o sea, no apoyo. En todo caso, no es tu padrino como debe ser, el padrino es para apoyarte en todo momento, pues apoyarte en tu carrera artísticamente, pues, ¿sí? Sí, es que al principio él, cuando yo lo voy a nombrar padrino, él me dijo, te voy a apoyar en todo momento. Eso nos dijo a los dos con mi hermana, pero ya después, o sea, se olvidó de nosotros. Igual la madrina. Wow. Una vez más tu número telefónico, pues. Mi número de contacto es 93 46 0 87 10. Solo contratos, ¿eh? Todos los contratos, más no WhatsApp. Marisol, ¿qué haces los domingos en tu casa? Los domingos, o sea, como yo trabajo cama adentro, los domingos vengo acá con mis hermanos, la paso, o sea, mayormente estoy con mis hermanos mayores y menores, que nosotros somos 8 hermanos, 4 mujeres y 4 hombres, y acá los paso con mis 3 hermanos. Esos son todos los domingos que te juntan con ellos, ¿sí? Sí. Hemos tenido un gusto de entrevistarte, Marisol. Espero ya entrevistar en un escenario no muy lejano, pues, ¿no? Tu despedida para la producción de Creagen, Marisol. Yo también le agradezco mucho por la oportunidad, por esta bonita entrevista. Esa es una ventana para todos ustedes, pues queremos, que ya estamos en nuestros 12 años, pues, Marisol, ¿no? Ok, un gusto de entrevistarte, Marisol, pues hasta otra oportunidad, pues sí, cuídate. Igualmente, muchísimas gracias.